Listo. Excelente. Pues ya convertido. Vamos pues. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de el podcast Desde el Observatorio, el podcast del universo. Este es un podcast que realizamos entre el pregrado de astronomía de la Universidad de Antioquia y la Universidad Sergio Arboleda. Nos acompañan aquí la profesora Adriana Araujo, justamente de esa universidad, el profesor Pablo Cuarta, el profesor Esteban Silva, el profesor Juan Carlos Muñoz, el profesor Germán Chaparro y quien les habla, el profesor Jorge Zuluaga, los últimos profesores de la Universidad de Antioquia. Muy bien. ¿Esto qué? Tercer episodio del año y hoy tenemos noticias bomba, o sea, porque han salido Sí, unas señor. noticias sabrosas en estos últimos días y precisamente para que nos hablen de la primera noticia bomba de una vez, lancémonos, Pablinche, hermano, a ver, ¿qué nos Oiga, trajo para el día de hoy? esta le va a gustar mucho a usted, hermano, porque usted es el hombre de los planets. Pero es una idea al revés. Yo ahora estaba pensando en esto, Jorge, y es que justamente la detección de exolunas, pues nos tiene a todos revoloteando, esperando a que el James Webb se parquee bien parqueadito para poder empezar a buscar objetos de estos débiles y pequeños alrededor de exoplanetas. Pues resulta que esta semana, no, realmente la semana anterior, en Nature Astronomy, se publicó un nuevo paper sobre el segundo, o más bien la segunda candidata a exoluna. Este es un objeto que se detectó de acuerdo con lo que están publicando estos astrónomos de la Universidad de Columbia. Es un objeto que se encuentra a unos 6.000 años luz del sistema solar. Es uno de los planetas de Kepler, en este caso es Kepler 1708b. Resulta que hace un par de años, por allá en 2008, el equipo de astrónomos liderado por David Kipping de la Universidad de Columbia anunciaron la primera candidata a exoluna, en este caso también orbitando un gigante gaseoso de los descubiertos por Kepler, que era Kepler 1625. Alrededor de Kepler 1625b encontraron una pequeña señal, digamos una anomalía en la curva de luz, que les dio a entender que se podía tratar de una exoluna del tamaño de Neptuno. Ojo pues, porque es que Kepler 1625 es un animal de planeta que no es mucho más grande que Júpiter, pero sí mucho más masivo. De hecho, está por ahí en el límite entre planeta y enana marrón. Tiene unas 12 masas de Júpiter. Entonces, esto es lo que se llama un mega joviano. Y digamos que hubo mucho debate y obviamente ellos hicieron la propuesta, pero la cosa se quedó ahí porque no habían muchos más datos que analizar, era como complicada la cosa. Entonces ese fue el primer candidato, Kepler 1625b, pero ahora en Kepler 1708b acaban de encontrar también una señal muy, digamos, prometedora de que lo que están viendo en realidad es una exoluna. Resulta que estos se quedaron con las ganas, dijeron, no, pues ¿cómo así? ¿Cómo no vamos a ser capaces de encontrar exolunas alrededor de planetas gigantes? Pero ojo, deben ser planetas gigantes de periodo más o menos, digamos, larguito. Recordemos que el Júpiter de nosotros tiene un periodo como de 11 años alrededor del Sol. Estos que eligieron estos astrónomos de la Universidad de Columbia son Júpiters, planetas jovianos, que tienen periodos del orden de los 400 días alrededor de su estrella, de tal manera que estén en distancias más o menos entre 1.5 y 2 unidades astronómicas. Esa es la idea. Resulta que se fueron, hicieron, digamos, un sondeo en todos los datos de planetas con tránsito, de estos gigantes que han encontrado alrededor de estrellas, especialmente en los datos de Kepler, pues que son los más abundantes, y encontraron unos 70. Se llaman gigantes de periodo largo, porque estamos acostumbrados a ver, digamos, Júpiters calientes, planetas gigantes de periodo muy corto, de menos de 10 días, pegados a su estrella, que no son, digamos, no es tan factible encontrar lunas ahí, porque efectivamente la interacción gravitacional con la estrella y todo esto termina sacándolas y convirtiéndolas en las planets de Jorge y de Mario Suserquia. Y entonces, estos están escogiendo gigantes de periodos del orden de un par de cientos de días. Pues sacaron 70
curvas de luz, digamos 70 Júpiters con periodos de este tipo, y alrededor de uno de los 70 encontraron estas, digamos, anomalías, pequeñísimas anomalías en su periodo de tránsito. La idea, pero ni siquiera fue por timing, sino porque en la curva de luz encuentran esa muesquita famosa de que hay otra cosita ahí atravesándose enfrente a la estrella. Pues ahí está. Kepler 1708b, como les dije, es un planeta joviano, tiene unas 4 masas de Júpiter y orbita su estrella cada 737 días. Está a 1.6 unidades astronómicas de distancia de su estrella, que es una estrella de tipo solar, como les decía, está a unos 6.000 años luz. Y lo que encontraron David Kipping y sus astrónomos observando las curvas de luz primero de Kepler y después ayudándose también con datos del telescopio espacial Hubble, es que no pudieron anular esta pequeña, digamos, muesquita de la curva de luz. Pauliche, ¿y de qué tamaño es la luna, Exacto. el candidato de luna descubierto? Exoluna. Pues pon atención, esta exoluna tiene 2.6 radios terrestres y debe tener al menos unas 30 masas terrestres. Es un Neptuno. Es un Neptuno. Resulta que lo que Hágame el ellos están favor. encontrando son Y el planetas. planeta, perdóname, Pauliche, ¿y el planeta de qué tamaño, El qué masa planeta tiene o es de qué más o tamaño menos el es? tamaño de Júpiter, pero es un poco más masivo. Tiene unas 4.6 masas de Júpiter. Pero este es un Neptuno. Entonces lo que están encontrando, o más bien lo que parece ser este candidato es un planeta como Júpiter con una luna del tamaño de Neptuno orbitando a su alrededor. Pues realmente eso es un planeta binario, hermano. Entonces ya no es una plunet, no es un planeta que se convierte en luna, sino digamos, más bien una luna que se convierte en planeta, sino un planeta que se convierte en luna. Pues esta gente descartó todos los posibles errores estadísticos, instrumentales, y tienen una señal de 5 sigma, que es una cosa importante. El porcentaje, digamos, de falso positivo que calcularon estadísticamente es de menos del 1%. Esta luna puede orbitar, el periodo orbital de esta luna es del orden de 4.6 días alrededor del planeta gigante y se encuentra como unos 700.000 kilómetros de distancia pues del planeta. Ahí está, pero además están emocionadísimos porque lo interesante, digamos, del paper que aparece en Nature es que, como te dije, este era un paper para descartar exolunas. Ni que están, o sea, no la idea era, venga, vamos a descartar todas las cosas raras que encontremos entre los datos y darle explicaciones a esto de todos los tipos para descartar la posibilidad de que esto sea la señal de una exoluna. Y no fueron capaces de descartarlo. Esa es, digamos, la noticia interesante. Bueno, se viene Pablito, la... con la Dale, dale, masa, escucho. ahí con el periodo que estabas mencionando de la Luna alrededor del planeta, se puede estimar la masa del planeta. Sí, Esa masa que también. se estima con el periodo de la Luna es consistente con la que ya se había estimado antes de que se sugiriera la existencia de la Luna. No, pero espérate, es que esa es la cosa interesante también. Es que estas lunas tan grandotas son una cosa absurdamente rara. ¿Por qué? Porque es que nosotros conocemos los procesos de formación, digamos, de las lunas in situ, que es lo que sucedió aquí en el sistema solar. Pues para nosotros el mejor ejemplo son Júpiter y Saturno, que tienen sus sistemas de lunas que se forman alrededor del planeta, y la diferencia de masas es del orden de la 10 milésima. Eso es un cálculo que hicieron también Jorge y Mario Sucerque alguna vez, y es cuál es la masa relativa y el tamaño relativo también entre su luna, entre las lunas y un planeta. Digamos que la propuesta más cercana a cómo se forman este tipo de sistemas, que son muy, muy raros, pues mira, encontraron uno, digamos, entre 70, pero además, pues nosotros conocemos aquí un caso que es el de Tritón y Neptuno, es que fue atrapado. Es un planeta atrapado por otro y lo deja en su órbita. Son digamos, situaciones poco comunes, pero como son las exolunas grandotas, son, digamos, en principio más fáciles de detectar. Obviamente ellos están haciendo la propuesta, pero hay que medir, por ejemplo, variaciones en el periodo de tránsito, timing, transit variations, que todavía no se han hecho. Esto fue solo con la curva de luz, que esa es la cosa maravillosa, pero además
están que se hacen agua a la boca con el nuevo telescopio espacial, porque Claro. apenas esté parqueado Pero ahí mismo lo van a apuntar porque es que el tiene la problema, capacidad. el problema de estos sistemas, muchachos y los oyentes, es que el periodo orbital es muy grande, así que los tránsitos son muy poco frecuentes. Inclusive Claro, viendo el paper, Pablo, y me corregís, solamente, aquí le estoy mostrando a los dos muchachos en tránsitos, pantalla, solamente tenemos 2 tránsitos. Eso exacto. le disminuye pues como peso estadístico, porque ya me imagino las peleas en la comunidad diciendo que pudo ser un Claro, glitch es que estadístico en uno de los tránsitos, aunque uno ve en la señal que la señal de la exoluna pues está muy clara en el ingreso, ujú. ¿cierto? Y en el fondo del tránsito, de uno de los tránsitos. El segundo me parece un poco más, menos fuerte. Pero está en el egreso también la cuñita. Sí, está aquí una pequeña anomalía en el egreso. Ahora, hay otra Ujú. cosa, y aquí ya les prometo el primer paper del episodio. Y, y es que normalmente los datos de Tránsito. tránsito pueden falsearse con un anillo. Ahora bien, ¿qué También los sucede? ¿Un anillos, anillo alrededor de claro. quién? Un anillo alrededor Exacto. de la luna. Ujú. Y este es otro concepto que nos inventamos en un paper que acaban de publicarnos que se llama el concepto de chronomoons. Bueno, que ya Mario se acerca en otro episodio. O sea que esta luna podría no ser tan grande, sino ser una luna normal con un Con anillo a su anillo. alrededor. Pero es que las medidas de velocidad radial sí le dan masa grandota. Por supuesto. Le están Esa es la dando, única parte como que, exacto. Y digamos, Se entonces, compensa. Sí. ¿y por qué no pensar en vez de que esto es una luna o una luna con anillo, por qué no pensar que es un sistema doble de planetas? No, por eso, es que en realidad es un planeta binario. Es que imagínate un Júpiter con un Neptuno alrededor que Pero, orbita cada 4.6 días. Esto es una pero no cosa es una increíble. luna, ¿sí me entendés? O sea, es que cuando hablas de luna, estás hablando, Es volvemos satélite a natural, la discusión de Jorge Zuluaga, de qué de es que un todos son planeta, qué no planetas. es un planeta, todo es un Ujú. planeta, todo lo mismo en sentido contrario, y tú y yo y yo y tú. Y Entonces, viceversa. para Vea, eso. no, ¿sabe qué? De hecho, como nuestras noticias, y esta es una cuñita para la bagatela astronómica, acuérdense que muchas de las noticias que damos aquí en el podcast, el profesor Esteban Silva y la propia Adriana y yo las escribimos como notica de prensa en español en un blog que tenemos de noticias que se llama La Bagatela Astronómica. Ahí yo lo llamé objeto planetario. Ya, pues Excelente. exoluna No, miren que porque, es mejor claro, llamar a todo planeta, porque diríamos, aquí tenemos 2 planetas, uno uno grande y uno alrededor de, pequeño, claro, en una misma señal. Oigan, pero hay una cosa, No, así pero dale. a lo que yo iba con más allá del nombre, es dinámicamente es posible tener sistemas de dos planetas en una misma órbita que sean estables en el tiempo. sí, claro. Yo no sé, ahí está el segundo paper, ¿o qué? Pues también, es que el Jorge ya Perfecto, lo hizo perfecto. con Jorge y Mario ya lo hicieron con las Plunets. Ahí están, digamos que las Plunets, el paper de Plunets lo que hace es analizar la estabilidad orbital de este tipo de parejas Pero en de realidad objetos no se ha planetarios. hecho, Pablo, o bueno, realmente sí debe existir porque desde el primer candidato de Luna ya debió haber salido el paper que propone Esteban, pero si no ha salido hay que hacerlo, hacer un estudio de la dinámica de De la planetas dobles, evolución, como claro. de este tipo de planetas Preguntarle dobles. a Lido Viacosay. Tal cual, por ahí puede ser, es decir, utilizar. Bueno, el caso es que yo creería que agregando un anillo a la Luna, se pueden hacer un mimic de los parámetros del tránsito y de los parámetros orbitales. Como solo hay 2 tránsitos, repito, tenemos mucho espacio. Y uno podría, entonces, yo creería que es tan improbable que una luna tenga anillos como que haya un planeta doble. Porque es que el gran problema aquí, Esteban, y todos, es que capturar un planeta y que el planeta quede atrapado en una órbita circular estable es lo que es muy difícil. En el caso de las lunas, Es cuando la poco luna es probable, capturada, pero entonces, pero digamos que si lo vayámonos a la vemos, navaja de Occam. Es exacto. la navaja de Occam, esa es la explicación Es la explicación menos más sencilla. sí, menos compleja. Ahora, hay que esperar nuevos tránsitos, o sea, ya están Claro, todos claro. pegados observando Kepler 1708b, esperando el nuevo telescopio espacial para que apunte para allá, y ahí vamos yendo. Lo que pasa es que tiene 737 días de periodo, y estos datos son de 2018-2019.
faltan los últimos tránsitos, seguramente ahí van a seguir trabajando. 337 días de tránsito, eso implica una separación entre los objetos de cuánto a esa distancia, Pablo. No, de periodo. El planeta está a 1.6 unidades astronómicas de la estrella. No, pero entre ellos. No, entre ellos están a 400.000 kilómetros. Está a una, está a una distancia más o menos como en la Tierra, pero orbita, espérate, no era eso, yo tengo el dato aquí, un segundito, Sí, eran como 12 radios planetarios, son como 40.000 kilómetros más bien. Y 4 días, decía aquí, 4.6 días es el periodo. Es otra cosa muy jodida. Del planeta, exacto. Dos planetas, planetas binarios a una distancia tan corta. Tan pequeño, pero ahí está. Bueno, stay tuned. Pero entonces, y te hago otra pregunta, o sea, ¿qué anillo sobrevive a esa distancia entre esos dos objetos? Exactamente. Ese fue el estudio que hicimos en el último paper y sobreviven. Es decir, es posible tener un anillo, una distancia, porque es que, es decir, es una distancia muy corta para un planeta binario, pero es una distancia muy grande para una pequeña luna. Una pequeña luna con su anillo. Obviamente la pero estabilidad. Estamos hablando de pequeña del tamaño de Neptuno. No, porque mira, lo que tú tienes, la señal en el tránsito es la de un objeto grande, Sí. pero unos anillos, un disco alrededor de una luna puede imitar un objeto grande. Esa es una de las maneras como se están buscando anillos, buscando planetas que sean muy grandes, pero con una masa chiquita. Eso es que lo que dice Jorge no es ponerle anillos a este planeta grande, sino es reemplazar la luna grande por una luna pequeña con anillos. Pero ahí está, hay que hacer la simulación, Jorge, y escribir el paper. Pero muy chévere, ya tenemos dos candidatas de exoluna. Recuerden que estamos en el borde de otra revolución, que es la revolución del descubrimiento de las exolunas, como lo estuvimos en los 90, en los 2000 con el descubrimiento de los exoplanetas. Excelente. Primera noticia bomba de la semana, del episodio. Del podcast. Don Germán Chaparro, ¿qué nos trajo para el día de hoy, hermano? Bueno, yo les tengo de hecho una déjate noticia. Ver, Germán, no déjate ver. Pero yo no sé, yo lo estoy viendo. Es que Germán pero que sí es él, sí es Germán. se afectó. Sí, Germán, misterio, no es un muñeco falsificando a Germán. Lástima que los oyentes no lo pueden ver. Entonces... Es que cambió de look. Si me quieren ver, ya saben, me encuentran en el diploma de física. También. Hagamos propaganda, sí, señor. Sí, señor. Vale la cuña publicitaria. Y también tenemos el diploma de astronomía, ¿no? Para que se unan, ustedes pueden asistir virtualmente si quieren, pueden escucharnos hablar, mejor dicho, todo lo que quieran y también hablar con nosotros sobre todos los temas de astronomía y física que se nos atraviesen. Pero si lo quieren ver en persona, en 2 semanas estará en una escuela. Sí, también estaremos en la escuela. de propaganda. Pero vengan, les tengo una propuesta, ¿oíste? ¿Por qué no publicamos estas grabaciones del podcast, hombre? Las podríamos publicar en YouTube. Es más... pero esa idea ya la habíamos comentado, ¿no? Sí, publicarla, Sí. no, hacer la versión de televisión, pero hagamos... ¿por qué no publicamos? Es que a mí no me gusta peinarme. Eso que lo Hoy diga que estamos yo. presentables todos y tan bonitos y tan afeitaditos o tan barbaduitos, ¿por qué no presentamos, Adri? Ponemos esto en YouTube y que la gente vea cómo se graba esta huevonada. Maduremos esa idea. Sí, no, pues. Entonces, venga, pues, experimento. antes de que pasemos a la noticia de Germán. 12 de febrero comienzan los diplomas de física y astronomía, los que nos están escuchando, para que se inscriban, busquen en las redes sociales. ¿Y cuándo comienza la escuela, Esteban, El 7. de Gaia? El 4 de febrero es la charla inaugural. 4 de febrero. El 4 de febrero es charla inaugural, pero la escuela empieza el 7 de febrero a las 8. Toda la información en Twitter, @astronomiaudea. Listo, muy bien, Germán, ahora sí, mijo. Listo, bueno, ahora sí. Entonces, aunque no me reconozcan porque estoy recién peluqueado, recién caído del bus, como se dice por acá, tengo una noticia que no es tan nueva, es un poquito vieja, pero yo la tenía atravesada durante bastante tiempo y tenía muchas ganas de hablar de ella porque me llama la atención. Posiblemente a Jorge también le guste porque esta es una noticia que tiene mucho que ver con la parte histórica. La noticia se llama, o yo le puse, una tormenta solar milenaria da una nueva fecha para el, y entre comillas, descubrimiento de América. ¿Por qué? Porque pues América, no podemos decir cuándo se descubrió porque esencialmente los primeros humanos que atravesaron el estrecho de Bering fueron los que la descubrieron, digamos, a nombre de la humanidad. Todo esto de los vikingos y de Cristóbal Colón, esos son boas.
Pero bueno, este es un artículo que salió el pasado 20 de octubre, aunque ha seguido teniendo cierto impacto, como hablaré en un ratito, liderado por Margot Kautems de la Universidad de Groningen, de mi alma mater doctoral, en el cual se hace un fechamiento con una precisión de un año sobre en qué momento estuvieron los vikingos en Norteamérica. ¿Sí? Con precisión de un año. O sea, tenemos la fecha exacta. Impresionante. Y hasta que comieron. Prácticamente, no tan allá, pero sí, prácticamente sí. Entonces, la historia empieza, de hecho hay una tradición muy antigua de los años 1200, en los cuales unos autores de Islandia publicaron las sagas, ¿no? de viajes de los exploradores noruegos a un lugar llamado Vinland, como una tierra nueva. Vinland significa tierra nueva. Tierra de vino. Y pues durante mucho tiempo se asumió o se supuso que eso tenía que ver con que hubieran llegado, por ejemplo, a Groenlandia o a Norteamérica. Pero la evidencia física solo apareció hace relativamente poco, cuando se encontró un yacimiento arqueológico llamado L'Anse aux Meadows, que queda en Canadá, en la provincia de Newfoundland. Y en ese yacimiento, que de hecho es uno de estos sitios de UNESCO, ¿cómo es que se llaman? De patrimonio cultural de la humanidad. Exacto. Se encontró evidencia como, por ejemplo, clavos de hierro, un pin de bronce, trozos de madera que mostraban que habían sido cortados con herramientas metálicas, y evidencia de metal que inicialmente no estaba disponible. O sea, los pueblos indígenas de las Américas no tenían acceso a este tipo de materiales. Vivían en la edad de piedra todavía. Pues digamos, simplemente por dificultades en el acceso a estos materiales y ya, simplemente la aleatoriedad de que era muy difícil el acceso a estos materiales aquí en las Américas. Entonces, durante mucho tiempo se hicieron estudios en los años 60 y 70 de fechamiento por radiocarbono, en particular carbono 14, que es un isótopo del elemento carbono que no es estable, sino que decae de a poquitos y entonces decae en una escala de tiempo que permite hacer fechamiento, permite saber en qué momento, digamos, fue por ejemplo, un pedazo de madera, en qué momento fue cortada esa madera. Es posible conocer eso. El problema es que los errores, la incertidumbre es bastante grande. Entonces, estos estudios daban que posiblemente estaba entre el año 900 y el año por allá como 1100 o algo así. Un error de 200 años. De 200 años. Claro, y como las sagas islandesas fueron escritas mucho tiempo después, 200 o 100 años después, pues era muy difícil confiar en eso. Pero entonces lo que se hizo fue que se revisitaron estos pedazos de madera que habían sido cortados para construir, ¿cómo se llama eso? Albergues, casitas donde se quedaban ellos allá. Las chozas vikingas. Se utilizaron recientemente para estudiarlas con una técnica llamada espectrometría. ¿Cómo es? A ver, ¿cómo se traduciría? Espectrometría de masas con acelerador, supongo, algo así. AMS, Accelerator Mass Spectrometry. Con lo que pueden entonces fechar con una precisión de año a año las muestras que tengan, y pues como la madera, ustedes recuerdan que tiene anillos, cada anillo se refiere a una época, tipo como una época, una era. Entonces fueron capaces de determinar año por año el contenido de este radioisótopo. En particular, encontraron evidencia de que los vikingos estaban en Newfoundland en el 1021. ¿Y por qué esta es una noticia de astronomía? Porque resulta que normalmente la variación de carbono 14 de un año a otro es de menos del 2%. Es decir, la cantidad de carbono 14 que hay entre un año y otro depositado en las muestras orgánicas no varía mucho. Pero hubo dos eventos muy importantes, uno en el 774 y en el año 774 y otro en el 993, donde
el incremento del carbono 14 fue mucho mayor, no fue del 2%, sino del orden del 10 o el 12%. ¿Sí? Entonces, eso significa que esos eventos individuales que ocurrieron en años específicos son como marcadores de un año, de una época muy puntual. Claro, entonces, esos eventos en escala de tiempo menores a un año. Eventos cósmicos, ¿sí? Sí. Eventos de rayos cósmicos, donde llega una gran cantidad de material altamente energético a la Tierra y entonces esencialmente engorda los núcleos de los átomos de carbono que haya en la Tierra. O sea, los llena, los llena de neutrones, ¿sí? Esencialmente. Entonces, esto es bien interesante porque este es un artículo de Nature. Entonces, el artículo de Nature está muy bien escrito, me gustó mucho, cuentan los anillos y efectivamente dicen el máximo del carbono 14 ocurrió en tal anillo, entonces contemos los siguientes anillos hasta que ya no hay más anillos porque ahí fue que cortaron la madera y así datan exactamente con esos dos métodos, o sea, datando año a año y por otro lado simplemente contando los años, contando los anillos, encuentran específicamente 1021 como el año en el cual hicieron presencia los vikingos. Más o menos uno. Más o menos uno. 1021, ahora, más o menos meses. Esto está basado más en o un menos estudio 6 meses. del 2015, un estudio del 2015 que es un Nature Communications. Silencio. Sí. Yo lo miré también el estudio de Nature, donde lo que hacen es entonces enlazar estos eventos, en particular este del 993, con tormentas solares. Tormentas solares, donde ellos dicen que la tormenta del 993 fue comparable al famoso evento Carrington. El evento Carrington de hace 1859 siglos. Un siglo y medio. Ok. Ese evento que tumbó las redes de telégrafo, que causó que hubiera auroras en la costa norte colombiana, en fin. Entonces, lo que hacen es con el pico de carbono 14, lo que hacen es hacer correlaciones entre ese pico y picos del berilio 10 y del cloro 36, me parece, sí, cloro 36 en muestras de hielo antártico, para efectivamente fechar esa fecha, perdón la redundancia, del 993, como el momento en el cual hubo ese evento similar al evento Carrington, y lo que hacen es calcular lo que llaman fluencia de protones, que es la tasa de protones que llegó en esa época para formar esos isótopos en particular. Y otra cosa interesante es que ese berilio 10 solo se forma con tormentas de protones. De hecho, esas tormentas se llaman, los físicos solares tienen un nombre, por aquí lo tengo, Solar Proton Events. El berilio 10 no se enriquece por rayos gamma, porque durante mucho tiempo se pensó que esto había sido causado por un gamma ray burst, por un estallido de rayos gamma aquí cerquita. Una pero supernova. no. Sí, efectivamente no. Los rayos gamma no pueden ayudar a formar este isótopo, sino principalmente sería una alta fluencia de protones, compatible con un evento parecido al efecto Carrington. Más recientemente han utilizado esa misma técnica para datar artefactos vikingos alrededor del mundo, con lo cual se dieron cuenta que los vikingos estaban comerciando con pepitas de vidrio, con armas, con medallones, con piedras rúnicas, hasta con el Medio Oriente, estaban intercambiando ese tipo de cosas desde el año precisamente 775, que fue el primero de estos eventos, de estos dos eventos que se encontró usando la técnica muy parecida, pero como no es contando anillos, entonces el error es ya alrededor de los 10 años, pero igual es muy bueno. Este sí es un artículo muy reciente de Philipsen, de Nature también. Entonces eso como para justificar que no está tan vieja mi noticia. Correcto. Que sigue teniendo ahí un impacto. Entonces, la conclusión es, ¿se pueden utilizar tormentas solares para saber cuándo se descubrió América? Digo, como tú lo explicaste, o para los europeos. No, se pueden usar tormentas para poder datar eventos que pueden considerarse relevantes dentro de ciertas situaciones, pero ya te dijo que los vikingos no descubrieron América. pero miren, una cosa,
Estamos poniendo una fecha o sea, muy, muy concreta a la presencia de europeos en las costas de Norteamérica. Esto es lo más increíble, porque yo leí el artículo ahí en el enlace de Germán. Lo más increíble es que ellos utilizaron básicamente 3 troncos, tres restos de madera. Sí. Y encontraron incluso... Vení, estos pedazos de madera de Germán estaban en América. En América, o sea, estaban en Canadá. Sí, estaban en América. O sea, la evidencia es que no se puede, o sea, esto está en todo ese yacimiento arqueológico al lado de muestras de metal, pero también esa madera tiene evidencia de haber sido cortada con metal. Exacto, pero además... Dale, Paulinche, qué pena. La fecha de corte, o sea, dijeron, el primer tronco lo cortaron en el verano, el segundo tronco fue cortado en la primavera. Esos parce. Tesísimos, bueno, porque los que estudian eso, ¿cómo se llama? Un paleontólogo de troncos, me imagino, pues que es un... Sí. Estudian los anillos. Eso es la palinología, creo que se llama. No, sí, en serio que se llama palinología. La técnica esta que les dije, eso es 100% físicos, o sea, eso es un aparato, eso es un centro que se llama el Center for Isotope Research, donde hacen todo este tipo de experimentos, pero es un centro de física. O sea, ya uno lleva su muestra y pregunta para que se la den. Claro, el descubrimiento es que los 3 troncos fueron cortados en el año 1021. Espectacular, pues que podamos llegar a esa precisión utilizando isótopos y utilizando tormentas solares, me parece espectacular. Se llama dendrocronología. Dendrocronología, que es la cronología basada, como decía Germán, en los anillos de los árboles. Germán, una última pregunta de mi parte es, pero eso solamente nos revela la fecha del momento en el que se cortaron esos troncos, pero no nos dice, por ejemplo, cuándo fue la presencia más temprana de los vikingos. No, es una cota y ya. Esa fecha simplemente, o sea, eso es lo que nos asegura. En ese momento ocurrió eso. Seguramente no fue el momento en el que llegaron, seguramente ya habían ido antes y tal vez no dejaron rastro, no sobrevivieron expediciones y no nos los hemos encontrado todavía, ¿cierto? Sí, exacto. Y lo mismo con lo del inicio de la era del comercio vikingo, que se data a 775 y posiblemente fue antes. Correcto. Vení, y una última cosa que quería hacer era una recomendación, un libro maravilloso, una novela histórica que se llama Historia Contrafactual, que se llama Civilizaciones, de Laurent Binet, excelente. Y en esta, spoiler alert, en esta novela los vikingos logran bajar hasta el Atlántico y le dan tecnología de metales a los indígenas, que cuando llega Colón, entonces esto les dan en la jeta a Colón, le roban los barcos y van a invadir a España. Pero bueno, ahí pero muy bacana esa novela, se la recomiendo. Civilizaciones de Laurent Binet. Por cierto, esto es un artículo típico de Germán. Hágame el favor, sí, ok. Ya le conocemos a Germán el estilo. El estilo de los la Biblia, el descubrimiento de América. Gomorra, todo eso ha tratado Germán. Gomorra, sí. Sí. No, pero no es comparable. Eso de Sodoma y Gomorra era un Nature Communications de una universidad por allá en un centro comercial en el Midwest gringo. No, esto sí es una vaina muy seria. Muy bien. Don Juan Carlos Muñoz, hermano, llegó la hora de energía oscura. Cuente pues. Les tengo una noticia cortica pero sustanciosa. Cortica pero muy sustanciosa. Y son noticias desde el Dark Energy Survey Instrument, que es un survey en el que se ha venido trabajando desde más o menos 2015, pues realmente está en planeación desde hace mucho más que eso, pero en el que se ha venido trabajando desde el 2015. Y que ya está empezando, de hecho, a proveer información, batiendo récords de entrada. Entonces, la idea es la siguiente. ¿Cómo se da uno cuenta o cómo mide uno la abundancia de materia oscura en el universo? La abundancia de materia oscura se mide pues, a través de la dinámica de las galaxias. Realmente la materia oscura tiene un efecto local, si uno quiere pensarlo así cuando está hablando de la estructura del universo, porque básicamente funciona aquí en escalas vecinas, en el movimiento de las propias estrellas de la galaxia. Y aunque eso ya de por sí es difícil, hace fácil observar a la materia oscura y estudiar a la materia oscura por esa localidad.
No pasa lo mismo con la energía oscura. El chiste siempre ha sido, el universo está hecho de bariones, que más o menos sabemos qué son, de materia oscura que no tenemos ni idea qué es, pero digamos que podemos jugar con ella, y de energía oscura que no tenemos ni la más mínima y remota idea acerca de qué diablos es, pero evidentemente pues representa aproximadamente el 75% del contenido de densidad de masa energía del universo. Y el problema con la energía oscura es que precisamente al ser una componente que en principio entendemos o creemos llena todo el espacio-tiempo, es una manifestación que básicamente solamente se ve cuando se cuantifican fenómenos a grandes escalas, pero a grandes escalas es grandes escalas no inferiores a los centenares de megaparsecs en el universo. Uno de los mecanismos, uno de los fenómenos más importantes por medio de los cuales se estudia la presencia de la energía oscura se puede medir en las oscilaciones, en la radiación cósmica de fondo, pero hay otra forma y es precisamente la de estudiar las oscilaciones acústicas de bariones en el universo temprano. Las oscilaciones acústicas de bariones en el universo tardío, perdón, las oscilaciones acústicas de bariones es como si cuando cada galaxia se estuviera formando hubiera eructado, así como cuando un niño chiquito se está formando, está chiquitico y eructa, y ese eructo se propaga como una onda de sonido. En principio, todas las fluctuaciones de densidad donde se formó un halo de materia oscura, cuando estaban chiquitas produjeron un eructo, y un eructo que se alcanzó a propagar y que se está propagando por todo el espacio-tiempo. Uy, uno podría decir, Juancho, que eso es algo así como una especie de fondo cósmico de sonido. Es como un fondo cósmico de sonido, es básicamente un fondo cósmico de sonido, es una onda mecánica que se propagó en el medio, y que hoy se puede observar con muchísima dificultad. Imagínense usted esperar que poder escuchar el eructo suyo cuando usted tenía 1 año, suponiendo que como nosotros tiene 25, ¿cierto? Estamos diciendo que estamos... Germán es el único que tiene nada. Estamos diciendo que los eructos, que estamos pretendiendo escuchar los eructos de las galaxias bebés después de 13.000 millones de años, que más o menos tiene pues la edad del universo. La amplitud de esa oscilación es minúscula, es muy pequeñita, y para poderla detectar lo que se hace es precisamente tratar de medir la amplitud de esa oscilación alrededor de todas las galaxias en el universo observable. Evidentemente, para poder hacer eso bien hecho, se tiene que tener tanta información de galaxias como sea posible. Uno de los objetivos principales del Sloan Digital Sky Survey, uno de los experimentos de la astronomía observacional más ambiciosos de la astronomía reciente inclusive, era ese: poder mapear el cielo a gran escala para poder estudiar la expansión del universo, y en ella además estudiar, por ejemplo, las oscilaciones acústicas de bariones. En más de 20 años de survey, el Sloan Digital Sky Survey pudo detectar espectros para no más de 5 millones de objetos. No en más. En más de 20 años. No, pero eso no es más. poquito, eso es poquito comparado con esto que lo está con los diciendo. miles de millones de Gaia, de estrellas. Exacto. ¿Por qué digo que eso es poquito? DESI, que es un instrumento, entonces Sloan está montando un telescopio de 2.5 metros en el Monte Apache, ¿cierto? Con un espectrómetro de multiobjetos que permite tomar 600 espectros en cada exposición. DESI está montado en Kitt Peak, el telescopio de 4 metros, y funciona con unos robots. Hay 5.000 robotcitos que le permiten en el plano de la imagen ocupar fibras ópticas que le permiten tomar entonces espectros de galaxias. Y en 7 meses, solo en 7 meses de observación, ya tomaron 7 millones de espectros. Solamente en noviembre pasado tomaron 2,5 millones de espectros. Funcionan a una rata que les permite tomar aproximadamente 1 millón de espectros por mes. En esas condiciones, y la expectativa es precisamente esa: poder cubrir un volumen. Sloan Digital Sky Survey cubre un volumen que es del orden de 5 gigaparsec cúbicos en el universo que ha explorado. DESI espera observar 50 gigaparsec cúbicos de volumen del universo, extendiendo al doble en redshift el alcance al que se puede observar con las facilidades actuales. De nuevo, lo importante aquí es entonces que, teniendo esa grandísima, enorme muestra de galaxias y pudiendo explorar el universo a grandísimas, muchísimas a distancias muchísimo mayores que lo que se puede observar con robustez estadística en la actualidad, la detección y el estudio de esas oscilaciones acústicas de bariones de aquí a 1 año
que se haga el primer release de datos completos del survey, va a ofrecer una estadística sin precedente para estudiar, por ejemplo, entonces este fenómeno en particular. Sin mencionar que evidentemente disponer de los espectros de millones de galaxias nos va a permitir estudiar no solo las oscilaciones acústicas de bariones, sino la estructura a gran escala, mirar cuáles son las características de la red cósmica, mirar la eficiencia con la que se forman los cúmulos y los supercúmulos de galaxias como una función del tiempo, como una función del redshift, porque el asunto es que con los surveys actuales estamos explorando el universo vecino y no podemos ver bien con buena estadística cómo cambian las cosas en el tiempo. Con Sloan se podía ver solamente hasta redshift del orden de 2 en el mejor de los casos para los quasars más lejanos. Con DESI nos vamos a poder ir hasta el doble y un poquito más con toda la precisión del caso, lo que nos va a permitir estudiar con una precisión sin precedentes la formación y la evolución de las estructuras a gran escala, y sin lugar a duda va a ser un extremadamente riquísimo complemento para las observaciones que nos va a proveer el telescopio espacial en infrarrojo para esos mismos objetos que se encuentran ya bastante lejos y bastante enrojecidos por efecto de la expansión del Oíste, Juancho, ¿y cómo hace el instrumento? No conozco muy bien los detalles pues, del instrumento para tomar tantos espectros. Eso es casi con fibra óptica. Son robóticos. Yo no conozco los detalles de la operación, pero en efecto funciona muy al estilo de lo que hacía 2DF, por ejemplo, que era, hay un plano en la imagen y en el plano de la imagen de telescopio detrás hay como unos bracitos mecánicos. Que van poniendo fibras. Que van poniendo las fibras. En este caso, esos bracitos mecánicos, esos robotcitos, son 5.000 robotcitos que le permiten al robot ubicar la fibra con una precisión de 10 micras. Un cabello tiene un diámetro de 30. Espectacular. Esta vaina le permite a uno tomar el espectro con la precisión que le dé la ridícula gana. Es increíble. Un amigo y colega de nosotros que está en la colaboración de DESI, que es Jaime Forero. Él entró ahí específicamente en eso, en el algoritmo de asignación de fibras. Oiga, ¿sabe ahora para qué se va a utilizar esa tecnología? Todos bracitos ahí chocando entre otros. Y no se chocan. El asunto precisamente esa tecnología es un hardware y un software, tienen un controlador que le permite a los robotcitos ubicarse sin la necesidad de conversar uno con el otro. ¿Sabe para qué se va a utilizar esa tecnología ahora en adelante? Para la calvicie. Pegando pelos uno al otro. Creo que sí. Pero eso es casi... Pues no es aleatorio, pero pues no es uniforme, o sea, vas a quedar con un mechón por el lado derecho. El algoritmo se puede programar para que le ponga a usted filas, igual los pelos tampoco están exactamente No, pero es que, estima, lo que está diciendo Germán justamente es que no puede ser un uniforme porque quedas como con un pelo raro. Cuero cabelludo en filas y en columnas. Con el cabello como un cultivo de arroz. Los robots no ponen en fila en columna, lo ponen donde está la fuente de luz. Es que así se ve actualmente esos implantes. No, estamos hablando de los implantes. Sí, así se ve, ¿verdad? Yo sí he visto por ahí que ya hay implantes de pelo robótico. Pero es así. Claro que sí. No, robótico no, digo, los implantes normales. No, pero creo que hay implantes robóticos. Pelo a pelo, en serio. Ahí colocan así como que pelo a pelito la vaina. Oiga, es que este es el problema de este podcast, muchachos. Eso para los que no tienen pelo, claramente, pues. Esteban, hermano, ¿usted por qué chicanea, hermano? Yo no sé, porque no tiene pelos en la lengua. Porque estos crespos hermosos no se van a sacar a la luz pública solos. Recuerden que este video va a ser publicado en YouTube. El video para nuestros seguidores y nuestras seguidoras que quieren conocer aquí a las hermosas personas que realizan este podcast. Ahí les dejo el dato del DESI y con seguridad excelente, Juancho. En episodios posteriores vamos a tener datos de ciencia creada con estos datos, porque bueno, valga la pena mencionar, y es que pues, parte de la noticia es que utilizando esos 7 millones de datos de espectros se ha construido un nuevo mapa del universo recientemente observado, 3D, que resulta ser el mapa más grande que se ha construido del universo hasta la actualidad. Como les digo, solamente porque con estos 7 meses de observación ya se ha conseguido tener muchísimos más espectros de galaxias que los que se ha podido medir, por ejemplo, con Sloan. Entonces la promesa con certeza es que vamos a tener muchísimas noticias en los años y en los meses que vienen de los resultados que se empiezan a liberar de este survey DESI que estamos mencionando. Qué nota. Pilles en el enlace que viene acompañado con la noticia porque viene con ese mapa
Y como nos mostraba la vez pasada don Germán, cada vez más espectaculares las herramientas gráficas que utiliza esta gente para mostrar los resultados. O sea, el antes y el después. Exacto, aquí hay, por ejemplo, Sí. un mapa en el que uno puede ver cómo estaba antes el mapa y después de Daisy. Maravilloso. Muy bien, stay tuned pues, manténganse sintonizados con Daisy. Bien, les traigo mi noticia, casualmente, esto es pura casualidad, que Pablo me ganó con la noticia de la Exolunas, pero no me metías que no, Pablo, vos dijiste, ¿la va a dar Jorge o no la va a dar Jorge? Pablo la sigue Advirtió. robando. Pregunté. No, yo pregunté. No, muy bien, Pauliche. No. El caso es que hace 8 días les había traído la noticia, si ustedes recuerdan, de el hecho de que un reanálisis del ALH 8401 pues reveló pues que definitivamente las supuestas huellas de vida extraterrestre que habían en el meteorito pues no son. Y definitivamente lo que había era un proceso inorgánico que produjo esas huellitas que fueron tan cacareadas en los años 90. Pero hoy les traigo la noticia contra. Y es que acaban de descubrir, señoras y señores, una biofirma sólida en Marte. Y esta no vino acompañada de rueda de prensa espectacular y de expectativas. Incluso estamos un poco ofendidos en el mundo de la astrobiología porque, por ejemplo, el fosfano en Venus tuvo mucho descubrimiento mediático y resultó ser un problema de un polinomio. Bueno, lo explico. Raro, ¿no? Están aprendiendo, por Dios. Está raro, porque hubo atrás unos años que se encontraron ¿cómo era? Que era bioquímica basada en otro elemento que era tóxico, arsénico, sí, claro, ¿no? Arsénico, claro. Y eso también estuvo muy cacareado varias semanas, todo el mundo pensando, uy, ¿de qué será que van a hablar? Raro que no le hayan hecho tanta campaña expectativa. Yo creo que es como dice Juanca, ya aprendieron. Tengo también esa espere un momentico antes, saquemos la noticia, veamos si nos dan palo. Si no nos dan palo, ahí sí, boom. Eso es correcto. Bueno, el caso es que en este caso estamos hablando del descubrimiento de una anomalía isotópica en Marte, que pues fácilmente podría apuntar a la existencia de material orgánico producido por la vida. Recordemos que la materia orgánica puede ser producido por fenómenos abióticos y material orgánico producido por la vida. Eso es lo que llamamos una biofirma. Una biofirma es una señal que puede apuntarnos a la existencia de vida. Ahora, no estamos hablando del descubrimiento ni de fósiles, ni estamos hablando del descubrimiento de depósitos de carbono producidos por la actividad biológica. Estamos hablando simplemente de isótopos. O sea, me conecto con la noticia de Germán. Pónganle atención a esta idea que me imagino que conocen, y no sé si los oyentes la conocen, y es la idea de que del carbono existen en la Tierra, es decir, en la Tierra particular existen 3 isótopos, que el carbono 12 es el más abundante, carbono 13 que no es tan abundante, pero que también es estable, el carbono 14 que es inestable, decae y que se produce todo el tiempo en la atmósfera con los rayos cósmicos. Vamos al carbono 12 y al carbono 13. Cojan, por ejemplo, un pedazo de una mazorca. En esa mazorca hay carbono 12 y carbono 13, es decir, por ejemplo, las moléculas de almidón que hay en el maíz contienen carbono 12 y carbono 13. Pero ¿qué pasa? Resulta que las moléculas de almidón o de las azúcares hechas de carbono 13 tienen enlaces, el carbono, porque contiene el carbono 13, el carbono tiene enlaces con sus átomos vecinos muy fuertes, de tal manera que esas moléculas de azúcar que podrían tener carbono 13 son más difíciles de romper. ¿Qué pasa? La vida es perezosa. La vida no se gasta una sola microcaloría extra. Entonces, ¿qué sucede? Cuando la vida, los organismos vivos procesan el carbono ambiental, carbono abiótico, por ejemplo el CO2, y lo convierten en azúcares, pues ellos escogen azúcares que sean de fácil fabricación y de fácil procesamiento. ¿Cuál es el resultado? Cuando coges una planta de maíz y la pones al sol, con el tiempo, el CO2 que hay en la atmósfera, que contiene una cierta proporción de carbono 12 y carbono 13, va produciendo azúcares enriquecidas en carbono 12. O sea, las moléculas producidas por la vida tienen más carbono 12 que carbono 13, comparados con el carbono 12 y 13 que contienen las moléculas que no son producidas por la vida. Pues acaban de descubrir 6 sitios en el cráter Gale, en la Curiosity, 6 sitios en donde hay un enriquecimiento de carbono 12, o más bien, un empobrecimiento de carbono 13 de magnitud significativa.
Estamos hablando de una cosa que es claramente un enriquecimiento de carbono 2 o un empobrecimiento en carbono 13 significativo. O sea, esto no puede. Entonces, ¿qué sucede? Resulta que no está en todas partes, y eso también es muy importante. Aparece en lugares del cráter Gale, donde ustedes recuerdan que el cráter Gale podría ser, aunque creo que fue una noticia, Pablo, en la que nos explicó, que tal vez no es eso, pero podría ser o fue Esteban, no me acuerdo, la cuenca de un lago muy viejo, de hace 4.000 millones de años. Como el Yesero, en este caso también. También el Yesero, que es un delta. Es un delta. El cráter Yesero es un Gale delta. parece que es un lago. La noticia de la que estás hablando es del Yesero. Era de sobre el Yesero, sí. El Yesero fue el que nos desmintieron. Esa es la que nos desmintieron. El cráter Gale sí parece que fue un lago, y en los lugares del lago donde podría prosperar la vida fue que encontraron esto. Bueno, ahora, ¿qué pasa? Entonces, ¿cómo se produjo este enriquecimiento? Lo que se cree es que en el pasado habían organismos vivos en el suelo marciano que producían metano. El metano es un subproducto del metabolismo de la vida y también está enriquecido en carbono 12 o empobrecido en carbono 13. El metano ascendió a la atmósfera, reaccionó con la luz ultravioleta del sol y se oxidó con el dióxido de carbono y se convirtió en moléculas orgánicas un poco más complejas que fueron absorbidas después por el suelo. Por eso les decía que lo que encontraron no fueron fósiles ni depósitos orgánicos de la vida, sino la evidencia de que en Marte se estaba produciendo en el pasado metano biológico. Ahora bien, como ustedes saben, y esto es una discusión pues un clásico en astrobiología, este tipo de señales es muy indirecta. O sea, mientras uno no descubra, yo siempre creo que fue Olga, mi esposa, la que me dijo un día, imagínate que un día llegáramos a Marte una misión de estas y desenterráramos el piso y saliera un tornillo. Pues te imaginas que uno viera un tornillo en la superficie de Marte, algo maquinado, ¿cierto? Esa sería una señal directa de que algo está... De civilización. Exacto, una civilización. O que vos te encontres un cráneo de algo. ¿Cierto? Eso sería. El cráneo de pronto, sí, el tornillo, no. ¿Cuántas naves han llegado allá? ¿Cuántas se estrellaron? Sí. ¿Cuántas se cayeron? Sí, bueno, listo. Ahora, en este momento. Pero bueno, el caso es que es una evidencia muy indirecta. Entonces aquí viene la segunda parte de la noticia, pues ya redondeando, y es, ¿podría esta señal ser producida por algo que no fuera biológico? Un proceso que encontraron dos posibles mecanismos. ¿Cómo decís, Pablo? Que sea un proceso geológico. No. Sí, un proceso geológico, un proceso abiótico que llamamos también, un enriquecimiento, un empobrecimiento de carbono 13. Y les digo que hay dos hipótesis. La primera hipótesis es una hipótesis bastante complicada, tiene que ver con la fotólisis, o sea, la interacción del CO2 atmosférico en Marte con la luz del Sol. Pero es más o menos, digamos, es una hipótesis más bien prosaica, pero necesita algo. Necesita que Marte haya tenido en ese tiempo una atmósfera más rica en hidrógeno. Pablo lo sabe bien, creo que algunos de ustedes también, que en las teorías de formación planetaria se sabe que los planetas, incluso los planetas pequeños, tuvieron grandes atmósferas de hidrógeno o posiblemente alguna atmósfera de hidrógeno al principio. Las primeras versiones de atmósfera eran ricas en hidrógeno. La atmósfera 1.0 de la Tierra parece que fue muy rica en hidrógeno. Pero hay una segunda hipótesis que es extrañísima, y es la posibilidad de que ese carbono haya venido del medio interestelar. Resulta que el sistema solar pasa cada 100 millones de años en promedio, de acuerdo a la noticia también de Germán de hace 8 días, pasa no por burbujas, sino por nubes moleculares gigantes. Por regiones densas del disco galáctico. Regiones densas del medio interestelar. Resulta que se ha comprobado que en el polvo interestelar se da un proceso de empobrecimiento de carbono 13 similar, pero por efectos físicos, la manera como se forma el CO2 en los hielos, en el polvo interestelar, produce un empobrecimiento en carbono 13. Entonces, miren lo que propone esta hipótesis alternativa, y es que el sistema solar hace 4.000 millones de años pasó por una de estas nubes. El polvo cayó, perdóname, Pablicio, cayó y se depositó en la superficie de Marte. No solo eso, resulta que al haber mucho más polvo en el sistema solar, se produjo una glaciación en Marte. La glaciación produjo hielo y enterró este carbono interestelar y produjo esta señal. O sea, la glaciación o sea, una extinción y la berraca del polvo, algo así. Eso, sí, claro, porque fue por extinción de la luz solar.
por la presencia de es polvo. la atmósfera y tapa el sol. Pero, oíste, otra vez, navaja de Está Occam. más fácil lo de los marcianos. Está más fácil lo de los marcianos. Le compro a los Realmente marcianos, no. sí. Además, Jorge, porque- Realmente está más fácil la otra. pero yo ya le veo la pata coja a ver, esta teoría de la cuente, a ver. nube intermolecular. Cuente. Y es en donde hay más evidencias de ese exceso de carbono del medio Eso es interestelar. correcto, Pablo. Los asteroides y los meteoritos que tenemos no tienen eso. No, y póngame atención, Pablo, la Tierra misma. La Y Tierra la misma Tierra, debía exacto. tener ¿Dónde una está ese evidencia extra geológica. nuestro? Claro, de ese y no la hay. Entonces, muchachos, estamos ante la primera biofirma. Atención, porque podríamos dejar esta fecha guardada en la historia. La primera No. biofirma cuyas alternativas son peores, porque todas las demás siempre las alternativas son mejores. La primera biofirma, la primera evidencia directa de la posible emisión. Ahora, hay una manera de resolver el problemita, podría haber una manera, y es si el día de mañana mandamos un rover a un lugar donde se esté produciendo mucho metano, porque es que ustedes saben que en Marte hay una anomalía de metano, o sea, parece que Marte produce metano. El problema es que Eso es una anomalía que varía con las estaciones, ¿no? Sí, Exacto. que es estacional, además. Inclusive que son muy sospechosos, y eso también lleva a pensar que puede ser biológico. El problema es que no hay suficiente metano en el aire de Marte para poder hacer un análisis isotópico, que estos análisis se hacen con láser. Pero si un día un rover se acerca a un lugar donde haya una emisión más o menos significativa y se mide el contenido isotópico de carbono, ahí podríamos decir que ese metano es metano biológico. Y bueno, y si Yo lo hay apruebo hoy, esa misión. lo hubo en el pasado. Aprobada. Aprobada esa misión, sí. Esa es. $3.000 millones, perfecto, ya. ¿De dónde lo vamos a sacar? Haber ¿Del dicho diploma antes, también o qué? Eso lo sacamos ahorita. Muy bien, muchachos, ahí tienen pues, los primeros extraterrestres. Vea, ya se abudinearon 70.000. Entonces de ahí en Ay, adelante qué- empezamos a meter ahí. Muy bien, muchachos, ahí está, esa fue la noticia, pues, y esa, yo digo, esa es una de las noticias bombas del día de hoy. Don Esteban, ya que abrió la boca, hermano, termine usted este episodio. Yo les traigo una noticia, pero del Nature de verdad. No del Astronomy ni del Communications. Es una noticia que realmente, aparte de ser noticia de caliente de hace 2 días, porque se publicó el 19 de enero de este año. Bueno, los oyentes la van a ver con un retraso de una semana, pero eso es lo mismo, es de hace 2 días para nosotros. La noticia es todo lo contrario a lo que estábamos esperando observar. Desde el punto de vista de un agujero negro, se ha observado por primera vez. Entonces, los agujeros negros, nosotros tenemos la concepción de malo, agujero negro malo. Malo, tragón, Eso traga masa, eso traga estrellas. Calienta medio interestelar. Eso calienta medio interestelar, eso se traga galaxias, eso se traga lo que pase por delante. Pues imagínense que un grupo de investigadores utilizaron el telescopio espacial Hubble para estudiar una galaxia muy particular que se encuentra aproximadamente a unos 9 megaparsecs. Y digo muy particular porque es una galaxia enana, de esas que son primordiales en muchos sentidos, de las que primero empezaron a formarse en el universo. Encontraron 2 resultados bomba. El primer resultado es de estos que Juanca no observa normalmente, y es que en las galaxias primordiales enanas se ha observado que a partir de que ellas empiezan a acretarse en las galaxias, empiezan a formar galaxias más grandes, entonces se espera que las galaxias enanas primordiales tengan agujeros negros de bajas masas. Pues esta es la primera con un agujero negro supermasivo en su centro. Una galaxia enana con un agujero negro supermasivo. O sea, más bien un agujero negro supermasivo con galaxia. Exacto, un agujero negro supermasivo. El agujero negro. Con gas y polvo. Más de 1 millón de masas solares. Ay, Madre. Entonces, esto ya bomba, ojo, porque es el primero de esos, porque eso ya reta los modelos directamente de formación de este tipo de agujeros en ese tipo de galaxias. Porque mientras más masivo el agujero negro, la relación que conocemos es más masiva la galaxia. Eso es lo que hemos observado. Dijo, quite que aquí voy yo a decirles que no. Pero no solamente esto. El outlier, este es el outlier. Pero ojo, que es que este ya no solamente es raro porque es supermasivo en una galaxia enana, sino que el muy conchudo está eyectando material a través de los procesos de rotación. Y ojo, está en el centro de la galaxia, en el centro dinámico además, no está en cualquier parte del centro de la galaxia. Se sabe que es del centro de la galaxia. Los procesos de rotación
hacen que el material que está siendo acretado no todo caiga sobre el agujero y está creando una columna de gas que está direccionada a una Hacia la zona de formación estelar a 70 parsecs de distancia del agujero negro. Esta es la primera vez que un agujero negro le entrega material a una zona de formación estelar. Ok. Justicia, se Ojo, llama lo justicia llaman- cósmica. Justicia pero- Yo me cósmica. trago la pero ojo estrella y con se la esto, o sea, devuelvo. no es eso, pero no es casualidad. O sea, lo llaman como si fuera una especie de cordón umbilical que le transmite Interesante. material desde el agujero negro o de sus alrededores realmente a la zona de formación estelar. Y se han detectado los primeros o las primeras señales de formación de cúmulos de estrellas dentro del chorro. Dentro del chorro se está formando cúmulo. O sea, es Sí. es el AGN rebelde. Exacto. Usualmente los AGNs calientan, evaporan el gas, suprimen formación estelar y este man está haciendo todo lo contrario. Dijo Todo lo que no se Quite debe que hacer. aquí voy yo. Así es sencillo. Pero está bien interesante. Sacó de cualquier parámetro lo que se tenía del agujero negro. Entonces este es el Todas las primer clases de agujero Juan Carlos y de Esteban Eso, quedaron este es el reevaluadas hasta ahora. No, Oiga, a mí no ¿ustedes se me han afecta notado? eso realmente en las clases, porque a a mí mí no me serio, importa no, cómo se pero- forman las estrellas desde que se formen. Sí, pero lo que dice Jorge es cierto, hermano. Usted no ha notado que yo salgo del podcast y me toca corregir la clase de las dos siempre. Sí, ya no me ha pasado al también un revés. par de... A mí me ha pasado todo lo contrario. Cada que salgo del podcast tengo más material para meterle, pero que No, reafirma por esas eso, o cosas sea, que están me sucediendo. refiero a que llegan nuevas cosas. Claro. El que uno dogma, tiene- que se modifica el dogma. Claro, Sí, es una eso, maravilla. ¿no? Pero, me pero parece, súper me parece interesante. genial. Y entonces están pendientes porque para la formación de este tipo de agujeros o de agujeros negros en este tipo de regiones, hay 3 posibles teorías y entonces lo que van a hacer es ahorita no solamente esperar a que James Webb se pueda mover para allá a ver qué encuentran alrededor. Claramente no están observando en longitudes de onda del James Webb en este momento, sino que además van a mirar con otros instrumentos. En este caso estaban mirando con el telescopio espacial Hubble. Son personas que trabajan en el Instituto del Telescopio Espacial Hubble y estaban mirando a esa galaxia. Llevan más de 10 años los investigadores tratando de entender esta galaxia, precisamente por ser una galaxia enana, porque es de esas galaxias que se formaron a los inicios de las épocas del universo, y entonces nos trae información de lo que podría ser un agujero negro primordial. Además, no Pero solamente es un primordial agujero negro ya cosmológicamente raro. hablando. Claro, o sea, no hay ya no tiempo para que se solamente es raro. forme. Exactamente. No, pues para que Entonces, se forme las por los diferentes mecanismos teorías normales. Exacto, no, las diferentes teorías están, perdón, los diferentes modelos en este momento están siendo puestos a prueba con un objeto en el universo cercano para acabar de ajustar. ¿Oíste? Eso está a 9 megaparsec de distancia aproximadamente. Y otra cosa curiosa de todas las noticias, la mayoría de las que trajimos hoy, bueno, la de Jorge se necesita rover y la de Germán era muy antropológica, muy arqueológica, pero las otras todas están esperando el James Webb para seguir trabajando. No, pero todo el mundo está esperando el James Webb para seguir trabajando. Eso no tiene nada que ver No, con pero la sí noticia. revela una necesidad, o sea, revela que, Una necesidad. de que hay mucho follow-up, hay Claro. mucho follow-up que necesitamos en este momento. Hay muchas cosas que observar. Vení, pero exolunas. Esteban, yo tengo una pregunta. ¿Es una casualidad? Es decir, ¿Qué? lo que parece ser es que por el jet, los jets que salen del disco de este objeto, casualmente salen en la dirección de una región de De una formación. concentración de gas e inducen la formación estelar. No es que el jet, y de aquí tengamos que concluir que todos los jets formen estrellas, sino Eso, que hay la- una región alineación de casual. El jet se encontró la zona de formación estelar, el jet indujo la formación de la zona de... Esa No, es una parece pregunta. eso, no. O sea, todo esto sigue estando en una zona, en una de esas franjas grises de astronomía que tiene el tamaño del universo, obviamente, pero sí, claramente el jet está en dirección de una zona de formación estelar e induce formación estelar en esa región. Eso puede ser consecuencia de haber llevado a través del jet mucho material hasta allá, pero es que eso no es normal tampoco. Porque lo que decía Juanca ahorita, ese gas es un gas que está a altísima velocidad. Pues no hice la conversión a kilómetros por hora, entonces me da pereza en este momento, porque obviamente lo sacan en unidades gringas. Pero y no, punto ¿qué de la velocidad de la luz? Punto no, por 3. eso, no hice no Salió en hice- millas por hora, no jodas. Es 1.000.000 de millas por hora. No jodas, estos gringos están locos. Exacto. Entonces,
Multiplique por 1.6. Por eso, listo. 1.600.000. 6 millones Por de Por eso, o kilómetros sea, por hora. es un gas que va a unas velocidades increíblemente altas, ¿sí? Pero entonces además es un gas caliente. Entonces uno no esperaría formación estelar ahí, pero sí se observa ya la formación estelar y además induce en esa otra región a la que llega. Pero probablemente, Teban, las estrellas no se forman Juanca hasta que me pega No, desde no, allá, no, pero no, 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 yo la qué culpa. presión. No tengo nada que decir. Pero Aquí abrí el presión que artículo. Aquí ejerce el abrí gas sí produce yo la vi. formación. ¿Cómo dices, Pablo? Que posiblemente las estrellas no están formando de ese gas caliente, pero la presión que genera ese gas caliente sobre las regiones ricas, entonces produce, digamos, ahí el rompimiento de equilibrio y el colapso de gas frío en la región de formación estelar. Eso es lo que yo voy a decir en mis próximas clases de esto. Las estrellas se Esteban nos forman dijo por que en el jet se supernovas, estaban por formando brazos también o por cúmulos. jets. Exacto, es que esa es la cosa, es que no Es que Esteban solamente dijo se que está también observando observaron formación al formación final. en el interior del jet. Exacto, Pero no no, pero solamente ya se observa al al final. final del chorro es que No, están no, formándose también cosas. al final. Ok. Es que Bueno, ese es ¿y el por problema. qué Adriana ha estado tan callada? Les Pero era cuento que muy es que bueno. Adriana está en un ambiente súper ¿qué? Ruidoso y no ha querido interrumpirnos, Adri. Pero recuerda, Adri, que en realidad no se escucha tu audio hasta que hablas. Bueno, eso sí, pero la verdad es que aquí estoy en la oficina, para los que, obviamente, bueno, dijimos que íbamos a poner este video, yo estoy en mi oficina, ¿sí? Como parte del retorno a la presenciabilidad aquí en Bogotá, estamos al 100%, entonces, pues estamos intentando ver cómo nos va en esta manera, entonces, Y hay hoy no mucho le tocó ruido. noticia. No, Y hoy hoy no no me le toca tocó. noticia, hoy no me Adri, toca pero noticia. algún asteroide que se dirija hacia la Tierra, tú que estás todo el día Bueno, revisando. por cierto, por ahí había una noticia súper mediática y creo que un colega suyo casualmente del otro podcast, del Punto Bernal, ¿cierto? Comentó en el Instagram de él que yo no entendía por qué había tanto, él no entendía por qué Tanta bulla. tanta bulla por ese asteroide cuando incluso tenemos unos más cercanos todavía y nadie se dio cuenta de nada. Entonces, Este fue el que no recuerdo 1994 exactamente, PC1. exactamente. pasó ¿sí? por estos días como a 1 millón de kilómetros. El 5 18. millones. 5 millones. 5 millones de kilómetros, imagínate. No, eso Y es este lejísimo. profesor colocó una lista donde incluso habían otros más cerca, que habían pasado incluso más cercanos todavía. Entonces, pues bueno, eso. Muy Eso bien, depende Adri. del periodista, Adri, no del astrónomo. Pero ahí, No, claro, estoy de ahí acuerdo tiene, tuvimos un totalmente. pedacito de Adriana al final, que está en su Que sí oficina está, que sí súper. está. Es el dato. Bueno, muy bien. Ahí tienen, agujero negro formando estrellas o induciendo la formación de estrellas. Todas las noticias estuvieron hoy súper calientes. Nos vemos entonces en el próximo episodio, muchachos. Chao, chao. Chao, chao. Chao, Chao. cuídense mucho. Hasta luego, hasta luego. Acuérdense en suscribirse. Chao, chao. Eso, muy bien, Ok, muchachones. paramos aquí. Para